Buen día, mi nombre es Juana Valentina Ruiz González y les vengo a hablar sobre el capítulo 2 de las finanzas corporativas. Hablemos un poco de la historia de las finanzas. La investigación que se llevó a cabo en las finanzas eran prácticamente inexistentes hasta el siglo XIX. En esa época los gerentes financieros se dedicaban a llevar libros de contabilidad o controlarlos. Su principal tarea era buscar financiamiento cuando fuese necesario. En los años 60, durante estos años se hacía el análisis teórico y el foco de atención cambió hacia las decisiones relacionadas con la elección de los activos y pasivos necesarios para la maximización del valor de la empresa. En 1929 la economía se encuentra en crisis internacional, la bolsa de Nueva York era caótica y la política económica contribuyó a agravar la crisis, donde el objetivo de las empresas era mantener la solvencia necesaria para sus operaciones y reducir su endeudamiento. En el año de 1958 surgió el modelo de estructura financiera con supuestos como que no hay fricción de mercado, impuestos, costos de transacción, costos de quiebre y las empresas pueden emitir deuda libre de riesgo. Con el año 2002, el objetivo era principalmente de las empresas era maximizar el valor del mercado de esta para sus acciones para que el logro de los objetivos donde la empresa elegirá combinación más adecuación es la inversión, estructura de financiamiento y políticas de dividendos y el rendimiento por acción. En la actualidad, las funciones de las finanzas en una empresa son analizar y planear actividades financieras como la transformación de datos de finanzas de modo a que sirvan para vigilar la posición financiera de la empresa. Esto quiere decir evaluar las necesidades, incrementar la capacidad positiva donde se requiere determinar la estructura de activos de la empresa. Hablemos del costo capital, es el promedio requerido por los inversionistas de la empresa que determinan cuál es la cantidad que debe pagarse para atraer fondos del costo promedio ponderado. En los fondos de la empresa, a eso se le llama costo de capital y representa la tasa mínima de rendimiento que debe obtenerse a partir de la inversión para asegurar que el valor de la empresa no disminuya. El costo capital será el rendimiento requerido de la empresa sobre el capital contable, donde la mayoría de la empresa obtendrá una parte de fondos como deudas a largo plazo. El costo capital de la empresa se debe reflejar el promedio del costo de todas las diferentes fuentes de financiamiento a largo plazo que se haya utilizado. Hablemos de los componentes del costo capital. Para determinar el costo capital se debe calcular el costo de cada uno de los componentes del capital, los renglones que aparecen del lado derecho del balance general de la empresa. La mezcla del costo del capital de cada uno de estos componentes conforman el costo ponderado de capital de la empresa. La deuda a largo plazo se compone del interés anual y la amortización de los descuentos y primas que se recibieron cuando se contrajo la deuda. Los costos de la deuda a largo plazo es la tasa de interés sobre las deudas menos los ahorros fiscales que se generaron debido a que los intereses son deducibles. Aquí, como podemos ver en la imagen, muestro cuál es su fórmula. Hablemos de riesgo y rendimiento. El riesgo del mercado es el riesgo sistemático y no se puede eliminar mediante la diversificación. Esto existe por varios factores: el riesgo, el cambio en el nivel de la tasa de reales, en interés, devaluaciones y recesión afectan en mayor o menor grado donde la empresa de la economía donde el riesgo no es sistemático se puede eliminar. El mercado no paga un peso por el dicho riesgo. Acá también les muestro cuál es la fórmula y qué significa cada letra. Hablemos de estructura de capital. El capital de una empresa está conformado de las fuentes de los fondos de largo plazo. De esta, y como ya vimos, se puede dividir en dos. El primer punto o el primer paso son los aportes de los dueños, los cuales consisten en todas las erogaciones de dinero, especie o de distribución, que se realizan por tiempo indefinido donde prefieren las unidades retenidas. 2. Por endeudamiento con terceros, donde la estructura de capital es la combinación de capital contable y deudas utilizadas para financiar una empresa. Hablemos sobre la estructura óptima del capital. Es aquella que genera equilibrio entre el riesgo y el rendimiento para lograr la meta final.
consiste en la maximización del precio de las acciones. Esto está guiado para obtener fondos en el futuro y las decisiones sobre financiamiento deberán ser consiguientes con ella. En otras palabras, la estructura de capital óptima es aquella que maximiza el valor de la empresa. Hablemos de capital de trabajo. Es la diferencia que se presenta entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa. Los activos circulantes de la empresa son los que esperan convertirse en efectivos en menos de un año e incluyen las cuentas efectivas y los valores negociables e invertidos, cuentas por cobrar e inventarios. Pasivos circulantes de la empresa incluyen aquellos que se deban cubrir en el plazo de menos de un año y esas son las cuentas por pagar, obligaciones financieras y los pasivos acumulados porque son estas las fuentes que se financian a corto plazo. Siempre que los activos superan a los pasivos, la empresa tendrá capital de trabajo neto positivo. Pasemos a presupuesto de capital y análisis de flujo de efectivo. Es el proceso de planeación para compras de activos cuyos rendimientos se esperan que sean recibidos en un plazo mayor a un año. Un gasto capitalizable es una erogación de efectivo con el cual se espera generar flujo futuro de efectivo en un plazo mayor a un año. Hablemos de la evaluación de un proyecto. Una vez que se ha proyectado los flujos de efectivo netos, se debe evaluar el proyecto en cuestión, donde los métodos más comunes para evaluar el proyecto son valor presente neto, tasa de interés, de rendimiento y periodo de recuperación. Y como pueden ver en la imagen, se puede decir cómo podemos analizar un proyecto. Hablemos de cuáles son los riesgos de un proyecto. Para evaluar el riesgo de un proyecto es el análisis por similitudes, el cual es una herramienta de planeación financiera que presenta algún evento con variaciones a alcanzar en las variables que componen el cálculo del flujo neto de efectivo del proyecto para obtener el valor presente neto del proyecto. Una vez que se haya corrido la similitud mínima de 100 veces, se debe calcular la medida, el valor presente neto esperado y la desviación estándar, donde posteriormente se calculará la eta para calcular la probabilidad que el proyecto tenga un valor presente neto igual al 0. Y como podemos ver, ahí está cómo podemos identificar un riesgo por base a su ejecución, cierre, iniciación, planeación y seguimiento en control. Ahora hablemos del punto de equilibrio. Para una compañía está representado por aquel nivel de venta que no obtiene utilidad, pero tampoco incurre en una pérdida. Es decir, los ingresos y los costos y gastos se igualan, se pueden expresar en unidades de producción o en precio de venta. Y bueno, acá les dejo la bibliografía de donde saqué la información. Y muchísimas gracias, esta fue mi presentación sobre las finanzas corporativas.